Reforzar algo de la información que dábamos respecto a la vacuna antigripal, Roxy. Sí, vamos a ver cuáles son esos grupos de riesgo que la vacunación es gratuita y la campaña está exclusivamente para ellos. Aunque todos nos podemos vacunar, pero aquellos que no forman parte de estos grupos de riesgo, la vacuna hay que pagarla. Pero veamos cuáles son estos grupos. Personal de salud, gestantes, en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación. Esto es importante sobre todo para las embarazadas. Las puérperas hasta 10 días posparto si no hubiera recibido la vacuna durante el embarazo. Este dato también es muy importante. Cambiamos la placa y seguimos repasando estos grupos de riesgo. Aquellos están destinados esta vacuna gratuita. Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, más de 65 años, los mayores de 65 años, y entre los 2 y 64 años, meses en realidad, que tengan factores de riesgo, enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo. Reitero, entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo. Esta campaña de vacunación se lanzó entonces esta mañana con más de 100.000 dosis, Dani. Sí, seguramente vamos a seguir hablando del tema porque nos decía Roxana, claro, es la campaña, digamos, que realiza el gobierno, que realiza el Estado, es para grupos de riesgo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen obra social o que quieren comprarla en una farmacia? ¿Cuándo va a llegar para el resto de la población? Eduardo Cangialosi está en el Colegio Farmacéutico. Hola, Edu. Hola Dani, muy buenas tardes. Exactamente, estamos aquí en el Colegio Farmacéutico porque queremos saber un poco más de cómo va a ser en cuanto a aquellos privados que quieren darse esta vacuna para prevenir la gripe. Y estamos junto a su presidenta, Beatriz Kuki, que nos va a contar un poquito. Bueno, Beatriz ha dejado una reunión para recibirnos, le agradecemos. Cuéntenos un poquito cómo está la situación en cuanto al ámbito privado de la vacuna. Dale, sí, buenos días, muchas gracias. No, la cantidad de vacunas hay suficiente, las droguerías pueden proveer a las farmacias perfectamente la cantidad de vacunas que necesiten. No hay ningún problema con respecto a años anteriores, que quizá había un poquito de falta, no está sucediendo en este momento. No, en este momento están las vacunas a disposición del stock que vos requieras. ¿Y la gente qué tiene que tener cuando quiere ir a vacunarse? ¿Qué necesita? ¿Qué precisa? Mira, hay dos grupos. Las personas que tienen su prepaga o su obra social, la cual incluye la vacuna antigripal, que se necesita la receta de la obra social para tener el descuento que le hace su prepaga a su obra social. Y las personas que particularmente desean colocarse la vacuna, quieren hacerse la inmunización como completa, sí se le solicita una prescripción médica por el hecho, que es muy importante, que esa persona no sea alérgica a la vacuna o tenga algún antecedente previo. Eso es importante porque prevenimos antes de generar un mal mayor. En cuanto al valor de la vacuna, ¿se estima? ¿Ya hay números? Sí, es alrededor de 53.000 pesos, de 48, 49 a 53.000. Y en general, ¿cuánto es el porcentaje de cobertura para aquellas personas que lo tienen dentro de su obra social? Más o menos. Sí, generalmente es un 40% de descuento, en la mayoría de las prepagas u obras sociales que lo admiten. Con respecto a años anteriores, ¿están viendo más afluencia, menos afluencia? Es entendible que del ámbito privado es un poquito más difícil porque, bueno, en PAMI los datos están mucho más a la vista y son públicos, por supuesto. Pero en cuanto al ámbito privado, ¿qué se puede saber de hasta el momento de diferente años anteriores a este año 2025 que está corriendo? Siempre tenés un grupo etario o un grupo que por sus condiciones se las debe colocar todos los años, entonces son los que están preguntando, bueno, si hay vacuna o no hay, hace un mes atrás. Pero la vacunación verdaderamente se comienza ahora la vacunación normal, y la de PAMI más o menos se estima que en abril, que ahí es ya el flujo fuerte de vacunación. Con respecto a la gente quizá un poquito más joven, ¿tienen alguna idea de si la gente se acerca más, se acerca menos que años anteriores o es invariable? No, es invariable. Más o menos igual, como te decía recién, el que tiene una enfermedad preexistente que debe vacunarse es generalmente el que más pregunta, y por ahí es con su grupo familiar. Para cerrar, pues le agradecemos a Betty que nos está recibiendo tan amablemente, está esperando para una reunión. Con respecto a qué 2 o 3 cositas que necesitan saber aquellos mendocinos que están del otro lado, dicen, bueno, yo me quiero dar la vacuna, ¿qué tengo que tener en cuenta para cuando llegue? Cuando en abril, lo habíamos dicho, en abril llegará aproximadamente,
¿qué puedo hacer? Sí, en abril es la campaña más fuerte, que sobre todo cuando se larga PAMI, que se estima que es abril, pero nunca esa fecha es exacta porque se decide a nivel nacional, no provincial. Y bueno, ahí hay una preinscripción del afiliado de PAMI, con el cual envían las vacunas a la farmacia y va y se vacuna. Nada más. Qué simple. Claro, ese registro está bueno tenerlo. ¿Para qué? Para que el afiliado sepa cuándo se vacunó, si se vacunó el año anterior, si no se vacunó, si se tiene que colocar también la de neumonía o no. O sea, son datos que eso sí y no se vuelva a vacunar, que por ahí pasa. ¿Puede suceder que algunas personas vuelven y dicen, bueno, me di la vacuna y se había olvidado por alguna cuestión y se vuelve a vacunar? ¿Eso puede ser grave? ¿No se sabe qué puede influir? Sí, suele aparecer, pero para eso están los registros y una vez que se vacunó con el número de afiliado te aparece que ya fue vacunado. O sea, espectacular. Muy bien. Bueno, gracias. Le agradecemos a Beatriz por la información que queríamos saber, datos importantes que hay que tener en cuenta para que, bueno, no sucedan este tipo de casos de vacunarse 2 veces, que puede llegar a suceder en algunos casos puntuales, claro. Y obviamente estar atento a todos los requerimientos que son necesarios para poder en este año 2025, que ahora comienzan los días un poco más fríos, estar vacunados ante la gripe. Muchas gracias.